bienvenidos a este día séptimo día de capacitación gratuita sobre autismo. Hoy les presento a tres amigas, ya me doy el lujo de decir tres amigas. Carla, que es nuestra intérprete en lengua de señas, como todos los días, y ahí me salió Silvana, como todos los días. Vero Martorello, que es máster en educación inclusiva, profesora de educación especial, y a mi criterio, una de las personas más criteriosas en educación inclusiva en el país, que nos va a estar explicando por qué es una redundancia hablar también de educación inclusiva. Y Dani Melfi, terapista ocupacional, certificada en integración sensorial, otra amiga también de la casa. Y bueno, ¿de qué nos van a estar hablando, chicas? Bienvenidas. ¿Chicas? Estamos practicando Acá estamos. todo lo... Acá estamos con Dani. Bueno, vamos a dedicarle este espacio juntas a poder hablar sobre los aprendizajes en tiempos de cuarentena y compartir algunos recursos. Así que la pregunta disparadora para el encuentro es, ¿qué remotos estamos aprendiendo? Recursos para conectarnos y encontrarnos. Bueno, y hablando un poquito de para esto, poder encontrarnos, conectamos. me quedo pensando me quedo pensando en lo que elegí hoy para sentarme y que estoy medio rebotando, que no por nada elegí, además de combinar con la camisuli, esta pelota para estar sentado acá, así que me quedo acá sentado mirándolas. Matías, justamente lo que queríamos comentarte es que deberías sentarte y prestar atención, mi amigo, ¿sí? Gracias a la pelota presto atención, Daniela. Perfecto, muy bien. Entonces, recuerden todos los que nos están viendo que si vinieron a buscar algún tips o alguna solución, alguna receta mágica, alguna píldora, algo, un rayo divino que les dé respuestas a todas sus preguntas, se acaban de equivocar de webinar. Porque con Vero la idea es justamente empezar a compartir preguntas y parte de la temática y del por qué decidimos justamente hacerlo juntas, tenía mucho que ver con esta cuestión de el querer compartir miradas, compartir preguntas, posibles respuestas y tal cual como, no sé, como intentar abrir camino y apoyarnos entre todos, porque este contexto en el que estamos viviendo nos pone como en foco en muchas cuestiones y nos parece como muy importante poder sumar miradas, traer preguntas, llenar de más preguntas a todos para repensar algunas cuestiones. No tenemos las respuestas, como dice Dani, pero la idea es que las podamos construir colectivamente y juntos. Cuando hablamos de una relación de aprendizaje, en general estamos pensando en dos partes mínimamente, porque hay intercambio. Si hay alguien que está aprendiendo, hay alguien que está enseñando. Pero en estos tiempos de cuarentena, Dani, ¿estamos aprendiendo? ¿Qué es el aprendizaje hoy? Y el aprendizaje hoy, ¿qué podría ser aprendizaje hoy? ¿Qué entendemos todos por aprendizaje, no? ¿Qué es el aprendizaje? Los invitamos así un minutito nomás a quienes estén ahí del otro lado, que traten de en 10 segundos cerrar los ojos y pensar en una imagen o dibujo que represente lo que es el aprendizaje para ustedes. ¿Qué significa aprender? ¿Qué aprendemos? ¿Cuántas cosas aprendemos? ¿Dónde aprendemos lo que aprendemos? ¿Cómo y con quién aprendemos lo que aprendemos? ¿Vero? ¿Quién aprende? Exacto. ¿Quién enseña? ¿El que enseña siempre enseña? ¿Qué aprende el que aprende? ¿Qué enseña? ¿Y cómo lo enseña? ¿Para qué? ¿Por qué? 200. Se nos abren millones de preguntas y si alguno después quisiera compartir parte de estas preguntas que también les acaban de surgir, son bienvenidos y me gustaría después que alguno también nos cuentes cuál fue la primera imagen que se les vino a la cabeza pensando en qué es aprendizaje.
si tengo que buscar una respuesta, lo primero que se me ocurre pensar es que, bueno, que aprender es poder hacernos propio algo, o sea, apropiarnos de algo, hacerlo propio, ¿no? Hacer parte de eso que tomo, que puede ser una porción de algo, pero que lo hago propio, que pasa por mí. Y cuando aprendo algo, ya no soy el mismo que antes, porque eso que aprendí, si lo aprendí con H, ya pasa a ser parte de mí y me transforma. Y entonces la relación de enseñanza-aprendizaje es una relación de encuentro humano que nos transforma, ¿no? Y se vive transformando permanentemente y es recontra súper dinámico. Sin embargo, estamos muy seguras con Vero que cuando pensaron en el dibujito que podría representar el aprendizaje, todos de alguna u otra manera lo que han dibujado, o al menos cuando yo intenté hacer el ejercicio, lo primero que hice fue como pensar en un pupitre, libros, y un fulano o una mengana, en modo así como de soy quien tiene el saber y el que enseña y baja información, y ustedes están quietos, atentos y me escuchan, ¿sí? Este modelo como de aprendiz, ¿no? Del alumno aprendiz, tiene como más de 200 años y un modelo que surgió con la revolución industrial, así que imagínense, ¿no? Como casi que replica un poco el modelo de la fábrica, ¿no? El jefe capataz que desde arriba ve a sus obreros operarios y dice qué y cómo hacer las cosas y de qué manera, y es una sola manera y todos debemos tomar esa manera, y si te viene y si no te gusta, qué pena. Y aquí es también donde se nos empiezan a surgir otro montón de preguntas, ¿no? Que esto no deja de ser más que un modelo así como de cerebro a cerebro. Y nosotros somos seres integrales, y como seres integrales no solamente aprendemos con el cerebro, supongo que todos estarán pensando con qué más estamos aprendiendo, y aprendemos con los sentidos, aprendemos con el movimiento, aprendemos de mirar, de escuchar, de movernos, de copiar, de imitar. ¿De dónde más aprendemos, Vero? De los otros, principalmente. Veo al otro y aprendo. El otro me inspira, ¿sí? El otro me genera curiosidad, el otro despierta en mí una motivación de querer hacer lo que él está haciendo. Esto lo vemos mucho con los niños y con los jóvenes, ¿no? Más allá de que nos escuchen diciendo algo, fundamentalmente aprenden de lo que hacemos y nos ven haciendo y de eso aprenden. Totalmente, y de hecho pensando en este como modelo un poco más antiguo, así tal cual hoy es un poco la educación, pensando en poder separar al grupo como de estudiantes o de aprendices en tres grandes grupos, ¿no? Podríamos decir que un grupo, un 33% de esta porción de estudiantes, podría ir muy bien con este modelo de aprendizaje, ¿no? En donde hay un fulano que enseña, baja información, yo recibo y estudio y aprendo, en teoría, con este modelo y de esta forma. Hay otro 33% que va, quizás, ¿sí? Trastabillando, va como puede, pero cuando llega como un poco al final del camino sigue habiendo como ciertas dificultades para poder aprender, ¿sí? Y hay otro tercer grupo, como podría llamarse otro 33%, que solamente va a poder aprender y solo va a depender de la forma o del método en el que se le enseñe y en el método de cómo se le presente la posibilidad de ese aprendizaje. O sea que podemos decir, Dani, que todos aprendemos, pero que quizás no todos lo hacemos del mismo modo. Totalmente, no todos aprendemos. O sea que la metodología que utilizamos para acercar los aprendizajes es la variable. Exactamente. Porque no todos aprendemos de la misma forma, y no todos somos iguales, y esto es lo que nos hace diferente y lo que enriquece la biodiversidad humana de la que somos parte. Totalmente, porque la neurodiversidad y pensar en
en una educación que justamente incluya a todos, ¿no? Lo cual es redundante, como Mati ha dicho en un principio, no deja de ser ni más ni menos que una educación de muchísima más calidad, ¿no? Porque cuanto más en contacto de más chiquitos estemos frente a la neurodiversidad, aprendemos más y mucho mejor. Y aquí Vero puede hablar por un rato bastante largo, porque claramente es la experta en esto, pero nos parecía pero muy importante como resaltar esto de que es necesario poder convivir, estar y aprender de la mano con el otro, que también es diferente, como lo soy yo y como lo somos todos. Podemos decir que el ser diferentes es lo que nos hace iguales, y si yo esto lo aprendo desde más peque, en realidad crezco conviviendo y abrazando y aceptando y amando y enriqueciéndome de la diversidad. Exactamente. Y Sí. acá tengo que hacer así como casi un ejemplo medio autorreferencial que tiene que ver con que, bueno, yo tengo una madre con una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Mi mamá tiene una discapacidad sensorio-motriz desde el minuto que yo nací, y de alguna u otra manera, tanto mis hermanos como yo hemos aprendido a convivir con esa condición de mi mamá, y naturalizamos eso. Y sin embargo, tengo como muchas fotos de mi infancia en donde, y de hecho es de mi infancia y en la actualidad también, ¿no? En donde como que hacer una movida con mi mamá, o hoy que quizás, obvio, pasaron los años y su autonomía no es como la que todos quisiéramos que ella tenga, pero todavía tenemos que pensar como, y armar la logística y de todos los escenarios y planos posibles en caso que. ¿Por qué? Porque los escenarios no están realmente preparados para lo que se comporta o lo que tiene una condición diferente a lo que el resto del mundo considera normal. Uh-huh. Los contextos, ¿no? La construcción de contextos que sean cada vez más amables, más amigables, ¿sí? Y que estén preparados para recibirnos a todos, sea cual sea nuestra condición. ¿Esto se aprende, Dani? Qué buena pregunta, Vero. Yo creo que sí, pero bueno, porque todos podemos aprender, porque el ser humano en realidad tiene esa capacidad recontra súper potente y única que puede aprender cuando quiere, durante toda su vida. Si bien sabemos que hay como una gran ventana durante la primera infancia y bla, 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 en realidad la posibilidad de aprender existe en el continuum de nuestra vida, no importa la edad que tenga, solamente tiene que ver, porque lo único que necesito para poder aprender es justamente motivación para hacerlo y afecto. Motivación es entender que tengo ganas de hacerlo y entiendo el por qué quiero hacer ese aprendizaje. Y la motivación tiene infinidad de variables, ¿no? Variables externas, variables internas, y el afecto tiene mucho que ver también con cuál es la emoción que está asociada a ese aprendizaje. Sin ir más lejos, todo lo que nosotros hemos aprendido a costa de ponete a hacer eso, porque si no, viste, como la cosa así del reto, de la exigencia, de estar pasándola mal mientras uno está aprendiendo algo, y son cosas que seguramente no vamos a querer repetir. Sin embargo, cuando la emoción asociada a ese aprendizaje es ultra positiva, obvio, es algo que queremos repetir durante todo el tiempo. Es como cuando el niñito aprende a andar en bicicleta, ¿no? Aprende a andar en bicicleta y es como que se retroalimenta permanentemente porque aprendí algo nuevo y ahora lo quiero perfeccionar y ahora lo quiero complejizar y ahora voy por un poco más, un poco más, un poco más. ¿Vero? ¿Y qué pasa cuando eso no se da? ¿Qué pasa si no estoy motivado? Si me fuerzan a hacerlo. Si me fuerzan a hacerlo, seguramente, más que motivar el aprendizaje, lo que va a hacer es aplastar el aprendizaje. Es como si me quisieran poner un yunque aquí en mi cabeza. Es necesario tener esta percepción de uno mismo, de que todos somos capaces de aprender, o sea, y que somos capaces de hacerlo. Cuando estuvimos como con Vero conversando
esta charla que estamos compartiendo acá con ustedes, poníamos el ejemplo, ¿no? De, no sé, quizás uno, no sé, yo tuve el sueño de ser bailarina profesional. Ahora, si cada vez que yo intentaba bailar, todo el mundo se me reía en la cara y iba a ser muy difícil que yo me motive a querer seguir como perfeccionando mi técnica, mi ballet, mi danza, lo que sea. Cuando el entorno tiene una expectativa y esa expectativa no se condice con la realidad, ahí hay mucha frustración. Hay la frustración de el entorno hacia esa persona en desarrollo que está mostrando el interés, la curiosidad, las ganas de desplegar cierto don, y esa persona que quiere ser mirada y reconocida en su potencia. Pero esto no es lo que se da siempre. Hoy tenemos un montón de familias muy frustradas, muy estresadas, muchos docentes que también están frustrados y estresados, y hablamos entre adultos, y como suele suceder, al final nos olvidamos de quienes están en el centro y por los que nos ocupamos, ¿no? Que es el aprendizaje de todos los niños y los jóvenes hoy. En general, la sociedad nos preocupa el aprendizaje, pero no nos ponemos a pensar en lo que les estamos enseñando. ¿Qué les estamos enseñando hoy? Y lo que estamos enseñando, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve aquello que estamos aprendiendo, si estamos aprendiendo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué me sirve para aprender? ¿Qué necesito para aprender? Es esta cualidad, ¿no?, de hablar de la metacognición, que es la posibilidad que yo tengo de conocerme, y a partir de conocerme saber cómo aprendo y qué potencia mi aprendizaje. ¿Y este entorno hoy nos está ayudando a conocer cómo aprendo? Que cree el resto, ya nos enteraremos, seguramente. Pero estas son todas, estas preguntas que les vamos compartiendo tienen que ver con las preguntas que nos vamos haciendo con Vero, y de hecho me pasa a mí que todo el tiempo me hago preguntas, ¿no? En este contexto de pandemia, cuarentena, en donde quizás a mí me pasa como terapeuta ocupacional que digo que me rige en mi hacer, ¿no? En mi hacer profesional me rige un poco la ocupación con un motivo, con un significado, que eso para el terapeuta ocupacional es igual a salud, en donde en teoría los terapeutas ocupacionales tenemos la expertise en las ciencias de la ocupación, y yo a veces me hago estas preguntas, pero digo, ¿y dónde estoy? ¿Cómo hago, no? ¿Cómo hago para poder motivar a ese niño del otro lado? ¿Cómo hago para acompañar a esa familia en este contexto? Porque es como una gran licuadora de un montón de cosas, y esa familia también está como un poco en la misma que estoy yo, ¿no? Que esto también es algo que conversábamos un montón con Vero, que, bueno, no sé, ok, nosotros estamos como acompañando, asistiendo, procurando aprendizajes, pero en el camino también estamos preocupados por un montón de cuestiones que nos pasan a nosotros de la puerta para adentro, y no sé, como que es necesario como poder justamente reconocernos, o sea, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, lo que no puedo hacer, de qué forma puedo buscar la alternativa para poder llevarlo adelante, ¿no? Como creo que estos tiempos nos están como de alguna manera empujando a buscar atajos, que los caminos que veníamos practicando, ¿sí? Y casi recorriendo cuasi mecánicamente, puff, de golpe, no es por acá. Ah, ¿y ahora? Entonces hay que empezar a buscar atajos para tratar de poder hacer esto justamente un aprendizaje. No quería hacer el remate, casi hago el remate. Y también cómo acompañar sin hacerlo por el otro, ¿no? O sea, es un desafío poder acompañar para hacer con el otro, ¿no? O sea, en esto de las tareas que vienen del cole y sentarme a hacer la tarea, ¿no? ¿Qué priorizo? ¿La tarea o el vínculo, nuestra relación, nuestro autocuidado, cuidarnos entre nosotros? Y la exigencia, la demanda externa que está a la orden del día y que nos viene respirando en la nuca. Hoy la situación es de simulacro. Estamos en un simulacro de ver cómo lo hacemos posible. ¿Cómo hacemos?
Dale. Es simulacro de cómo hacer posible llevar las terapias a la casa y bajo la misma modalidad. Es simulacro de cómo hacer posible llevar la escuela a la casa y bajo la misma modalidad. Es simulacro de cómo hacer posible conservar los vínculos, las relaciones familiares, las amistades, los encuentros sociales, bajo la misma modalidad. Y es todo como una especie de, como casi de laboratorio, ¿no? Y en este contexto, además, estamos todos realmente en rol de aprendices, porque ninguno, de ningún lado, tuvo experiencia previa con esto. Entonces, vamos viendo cómo va saliendo, pero en ese cómo va saliendo pasan un montón de cuestiones que acaba de comentar Vero, que tienen que ver con las exigencias, que eso es un copy-paste de lo que... La misma exigencia antes de la pandemia es la que tenemos ahora multiplicada por 1000, ¿no? Porque es la exigencia de madre, padre ejerciendo rol de maestro, ejerciendo rol de padre, madre, ejerciendo rol de cuidador de su padre, madre, ejerciendo rol de trabajador, ejerciendo rol de tengo que limpiar, cocinar, barrer, ¿sí? Entonces es como esa misma exigencia como multiplicada por 200 millones. ¿Cuánto estrés? Demasiado, demasiado. Sin embargo, como venimos comentando, todo está siendo bajo una misma modalidad, y esa misma modalidad tiene que ver como con esta conexión, ¿no? Esto de, nos estamos conectando, para todos nos tenemos que conectar. Pero la gran pregunta acá es, mientras me conecto, ¿me encuentro con el otro? Es otra gran pregunta. Y como toda crisis... Perdón, sí. Y como toda crisis, ¿sí? Conlleva una oportunidad también, ¿no? Entonces, acá una frase que queremos compartir de Frank: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar el contexto, no podemos cambiar este momento de virtualidad. Estamos transitando una pandemia, es una crisis mundial. No podemos olvidarnos y descontextualizarnos de esto. Es importante que lo miremos de frente, lo abracemos, y con todo esto nos abramos al cambio, a cambiar a nosotros mismos. Entonces, en esto de aprender, de enseñar, de acompañar, de guiar, de inspirar, ¿podemos cambiar estas formas como las veníamos haciendo anteriormente, o estamos forzando a hacer como si estuviéramos en el aula, en el consultorio, en el espacio de encuentro 1 a 1, y queremos transformarlo a través de la computadora, la tablet, el teléfono y demás? ¿Se puede? ¿Podemos hacer esto? Yo creo que es justamente una gran oportunidad para salir del aula. Justamente, estamos saliendo del aula, y si todos pensamos, por ejemplo, ¿quiénes recuerdan? Vos, Vero, ¿cuántas excursiones de tu escuela primaria recordás? Varias. Yo creo que casi todas. Yo creo que me recuerdo casi todas, y creo que tenían mucho que ver porque justamente eran experiencias que nos hacían salir del aula, que nos sacaban de la cotidianeidad, de lo que era como de lo mecánico, ¿no? Y me recuerdo el clásico, yo tengo ya unos cuantos, ¿no? Se me van a caer un par de sotas cuando empiece a contar las excursiones, pero me las acuerdo casi todas, y estoy segura que todos los que están ahí del otro lado también se deben acordar un montón de esas excursiones, y tienen que ver justamente porque cuando salimos del aula es donde quizás más aprendizaje hay. Porque no solo se enseñan los contenidos, ¿no? O sea, no vamos solo a la escuela a aprender los contenidos. Hoy vemos que el aula puede ser la cocina y el comedor de casa, ¿sí? Pero además resignificamos lo importante que son los vínculos y el encuentro con los otros para que haya también aprendizaje,
no aprendemos solo habilidades académicas y curriculares cuando vamos a la escuela, aprendemos otras cosas. Y también tenemos hoy el reflejo que enseñar requiere cierta especialidad, ¿no? Entonces, cuando los papás a veces nos consultan sobre este estrés que genera la tarea del cole, está bueno que entiendan, o sea, que realmente hay una formación detrás del docente, o sea, de 2, 3, 4 y hasta 5 años, ¿no? O sea, enseñar requiere especialidad. No es algo, todos inspiramos el aprendizaje, ¿sí? Pero enseñar algo puntual y concreto requiere una técnica. Exacto. Y así como cada cual tiene su propia técnica para hacer su quehacer, el maestro la tiene para enseñar en este caso, ¿sí? Entonces, como tratar de correr esa carrera de intentar enseñar como lo haría un maestro en el medio del simulacro, y es como una exigencia que quizás podríamos soltarnos. De ambos lados, ¿no? Como la exigencia propia de la familia y quizás la exigencia que también a veces ponen ciertas instituciones a la familia también. Cosas A mí me tener en ayuda, cuenta. a mí me ayuda cuando siento la tensión, freno, me quedo quieta, hago una inhalación profunda, conecto con lo que me está pasando y ya poner en pausa todo lo que está girando alrededor me suma. ¿Qué te suma a vos, Dani? A mí me suma mucho abrir mi corazón, suena cursi, pero como contar un poco también lo que me pasa a mí, como sincerarme, mirá, la verdad esto no me parece que esté funcionando, prefiero priorizar que ustedes como familia estén tranquilos. No se trata de entretenernos cuando cuando nos conectamos y nos encontramos. Se trata de ofrecernos seguridad, darnos confianza, mirarnos, contenernos, regularnos. Y poder acompañar en ese sentido, ¿no? De no querer, al menos me pasa a mí, yo trato de no sumarme a esa carrera vertiginosa, cuando aparece, por ejemplo, la gran pregunta, bueno, pero esto, entonces, ¿cómo voy a hacer todo este tiempo que no se está aprovechando? Y que, no, bueno, pero estamos aprendiendo otras cosas, y pensando en aprender otras cosas, y volviendo a los números y a los porcentajes, solamente el 10% de todo lo que aprendemos es lo que aprendimos en el aula. Otro 40% es algo, lo aprendemos quizás en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, ¿sí? Y el 50% restante se aprende del otro y con el otro. Es un aprendizaje social, ¿sí? De lo que comparto con vos, Vero. Aprendo de los ratos que estuvimos conversando de cómo armar esta charla que Mati nos invitó a dar. Aprendo de cómo veo que otro hace algo que quizás a mí no me sale tan bien. Aprendo de un tutorial de YouTube, aprendo de un grupo de WhatsApp, aprendo de leer un libro, aprendo de escribir, de hacer un dibujo. De practicar. De practicar y de estar con el otro, de conversar, de compartir, de abrir el corazón con el otro también. Aprendo de ahí. Entonces, solamente el 10% de lo que tenemos como aprendizaje en nuestra mochila es algo que provino del aula. Entonces, volviendo a esta gran oportunidad que tenemos hoy de salir del aula, tenemos la gran oportunidad de empezar a aprender todo ese otro 50% que creemos que es tanto o más importante que cualquier otra cosa. Qué importante esto que decís, Dani, porque hay muchas familias que creen que en este momento sus hijos no están aprendiendo nada. Exacto. Y sin embargo, Vero y yo creemos que están aprendiendo mucho más que lo que podrían estar aprendiendo dentro del aula, y están aprendiendo habilidades y capacidades que les van a servir mucho más. De hecho, hay un estudio que yo ahora no recuerdo bien cómo se llama, pero Amy Werner, me parece que se llama esta señora, que hizo un estudio a través del tiempo a un grupo de niñitos de una zona, de una población y una zona muy adversa de Hawái, ¿no? Y los estudió como desde niñitos hasta que se hicieron jóvenes. Siguió como toda la vida, y fue un grupo de niñitos que creció en una situación
realmente adversa para la mirada del común de la gente, entre comillas, en donde la creencia era, y estos niñitos, la gran pregunta, ¿cómo van a salir adelante? ¿Qué oportunidades van a tener? ¿No? Esas grandes preguntas que muchas veces los adultos nos hacemos, y sin embargo, cuando llegaron a jóvenes, todos ellos tuvieron un trabajo, lograron formar una familia. La conclusión es, por supuesto, la hipótesis de la señora de ese estudio se refutó, pero pudo descubrir que justamente estos niñitos habían aprendido otro montón de cosas, tanto más importantes para desenvolverse en la vida, que hicieron que, de todos modos, puedan encontrar el camino, o sea, hicieron otros atajos para llegar al mismo lugar. Hay aprendizajes que son vitales. Hay aprendizajes que los trae la vida, y transitar la vida con una presencia plena en ella, estando atento a todo lo que está pasando, ¿no? Y tomando eso como una oportunidad de aprendizaje, justamente. Entonces, como dijo Vero hace un ratito, no podemos cambiar la realidad, es como es, y es la que nos tocó, pero sí podemos hacer cambios en nosotros mismos. Entonces, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros desde el metro cuadrado que ocupamos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aporte? ¿Cuál sería nuestro granito de arena para contribuir a nuevos aprendizajes y tanto más necesarios en este contexto que nos toca vivir? ¿A vos qué se te ocurre, Vero? Creo que esto que mencionaba antes, ¿no? Estar presente cada uno, cuidar, autocuidado, ¿no? Y es una forma también de cuidar el entorno y poder bien estar en esto que estamos transitando. Esto lo podemos cultivar, lo podemos aprender, lo podemos practicar y nos va a nutrir. Totalmente. Y pensando en el autocuidado, siempre pienso en que nosotros trabajamos con familias y acompañamos a familias que hoy están como realmente como detonadas quizás, ¿no? Mentalmente, desbordadas por muchos frentes. Y a mí a veces justamente lo que me pasa es que yo tengo como la necesidad de adentro de mis entrañas de poner ojo y más prioridad justamente en cuidar al que cuida. De cuidar a esos cuidadores que son los que hoy más que nadie necesitan de estar bien, del bienestar, justamente. Porque si ellos no pueden estar bien, es imposible que el niñito que esté bajo ese mismo techo esté en ese mismo estado, ¿no? Por eso, al menos estos tiempos a mí me reenfocaron en ponerle justamente un ojo más a quien está ahí al cuidado de. Es como esa imagen que nos regalan cuando subimos a los aviones, ¿no? Póngase usted la máscara antes de ponerle la máscara a algún niño. Es ese ejercicio, ¿sí? Entonces, tenemos que controlar todo, tenemos que hacer todo, responder a todo. No necesariamente. Sin embargo, un montón de familias te dicen, no, sí, todo bien, no, sí, yo puedo, yo me organizo, yo trato, yo intento, pero el costo es realmente muy alto, y esto nos parece como recontra importante resaltarlo. Hay un costo y ese costo es para todos. Sí, y también hay una humanidad sensible en esto que vos traías, Dani, de que estamos todos transitando esta situación. Es una situación muy horizontal, porque lo que le atraviesa a la familia nos atraviesa a nosotros y a nuestras propias familias, ¿sí? De que realmente cuando hay una familia que no llega o realmente no le ve el sentido a alguna tarea que se pide, uno se comunica con el cole y no hay problema, o sea, no se pierde si hay una tarea que no se hace, o sea, no se pierde nada en realidad. Eso está re bueno que lo vuelvas a decir en negrita, resaltado, así de grande y con todas las luces, y porque... No es un momento para perder, en realidad estamos ganando un montón de cosas, o sea, pero en este momento no tenemos la conciencia de lo específico que estamos ganando, porque estamos como cuando viene la ola y te lleva puesta y estás ahí en ese remolino, ¿no? Y o sea, saliste y te quedó el corpiño revolcado en la ola y vos te estás atajando así, ¿no? Rayada de arena. Y acá está.
Y no entendés cuál es el aprendizaje de este momento, pero se va a capitalizar, va a decantar, y con el diario del lunes los vamos a poder identificar. Exacto, y esto es como hay tiempos de siembra, hay tiempos de cosecha, ok. Esto es más o menos así. Y hablando de tiempos, nos quedan 5. ¿En serio? ¡Wow! 5. Entonces, hablando del autocuidado, de poder reconocer cómo estamos, de poder conectar con nuestras emociones, con esos sentimientos que se mueven, que cambian, que nos abordan y que están ahí tan a flor de piel, habilitarnos a sentirnos tristes, frustrados, ansiosos, agotados, inseguros, abrumados. O sea, esto es parte también de nuestra humanidad, no está mal, no hay sentimientos o emociones que estén bien o mal. O sea, simplemente son, y son maestras, porque nos enseñan un montón, pero lo primero que tengo que hacer es frenar, conectar, identificar, nombrar, compartir, y a partir de ahí poder seguir. Y acá sí le queríamos compartir, esta es como una escala que se relevó a nivel mundial en contexto de pandemia y la organizó la Universidad Nacional de Córdoba, y nos pareció como importante traer los resultados, ¿no? En principio de qué es lo que tiene angustiada a la gente en general en las distintas etapas de la cuarentena, y como verán, digamos, las principales preocupaciones tenían que ver con la economía nacional, ¿no? Bueno, porque aquí Argentina, claro, nacional, la preocupación por la salud de amigos o familiares, ¿sí? El riesgo de contraer el virus, porque esto es otra de las cosas que también conversábamos con Vero. Aquí estamos hablando de que está en riesgo la salud, a ver, y como nos decían nuestras abuelas, sin salud, o sea, lo primero es la salud, entonces es ahí donde hay que poner el foco, y la salud en todas sus formas, ¿no? Salud física, emocional, mental, etcétera, etcétera. Pero vean dónde está, por ejemplo, la preocupación respecto a la educación de los hijos. ¿Sí? Está casi por la media. Y pensando cuáles eran los resultados respecto a qué posibilidad o técnica de afrontamiento o herramienta para afrontar esta situación angustiante la gente empezó a tomar, tiene que ver justamente con el contacto con el otro, ¿no? Con los vínculos, con no perder el contacto social, las relaciones, poder dedicar tiempo justamente al bienestar, hacer una actividad, una ocupación que me sea significativa y motivante para mí, un pasatiempo, algo que me ponga la cabeza en algún ratito y que me haga que el tiempo vuele, que mi cabeza también vuele, mucha red social, mucho programa, mucha pantalla, y yo sé que también el tema pantallas en medio de este contexto es otro gran tema que genera este tira y afloje. Y hoy día las pantallas tienen que ser aliados nuestros, porque en principio son las que usamos como modalidad para acercarnos a todo esto. Entonces, pensando, digo, si cada uno de nosotros puede aprender mejor cuando es con otro, cuando es con un par, cuando es al lado de ese otro que me motiva, cuando tiene que ver con mis intereses, cuando es compartido. Pensamos con Vero, digo, ¿de qué forma puedo llevar mi hora terapéutica, mi hora de maestro, mi hora de lo que sea, tomando estos condimentos y estas cosas que tengo en cuenta y poder pensar en nuevas ideas? ¿Qué tal si un día sumo al Zoom al abuelo? ¿Qué tal si un día le pido a un compañerito que re extraña y hacemos algo los tres? ¿Qué tal si le pido al primito que me mande un video? No sé, pienso, pero digo, ¿cómo engancho? ¿Cómo hago para generar ese interés, una motivación que tenga que ver con seguir nutriendo el afecto y que además potencie por mí el aprendizaje? Y entender que cuando tenemos estas tareas, lo importante es el proceso, no el producto. Estamos acostumbrados, porque fuimos educados en un sistema que pone el acento en el producto final.
Pero lo lindo del camino, como dice una amiga nuestra española, Vane Casals, lo lindo del camino es recorrerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer de este proceso un proceso nutritivo, ¿sí? Donde nos enriquezca a todos por el hecho de encontrar? Porque la escuela manda la tarea, o tenemos cosas para hacer de la escuela, también para darnos una excusa de encuentro. No solo por el producto que podemos entregar. Si haciéndolo nos encontramos, nos divertimos, tenemos un andamiaje, unos límites, unos materiales sugeridos para poder hacerlo, también está bueno tener ideas prestadas, pero que faciliten el encuentro, no que sean situaciones forzadas, obligadas, donde estamos todos tensionados, tironeados. Si es así, mejor dejarla de lado. Totalmente. Por eso, el sentido común, la empatía y la posibilidad de ser flexibles van a ser nuestra brújula en estos momentos. Y a veces cuando uno está en medio de la maraña, saliendo de la ola semidesnudo, lo que se pierde, casi siempre lo primero que se pierde es el sentido común. Entonces, como volver al ABC. A ver, no. Brújula. Y a permitirnos la intuición, ¿no? O sea, porque hay algo que nos dice si es el momento de hacerlo, si esto tiene sentido en este momento, o sea, como entonces también escuchar nuestra voz, darle lugar a la panza, a esa mariposa en la panza que nos dice algo. Y si querés hablar de aprendizaje e intuición, hay otro gran capítulo aparte de cómo aprendemos a través de la intuición. Pero bueno, es otro Lo dejamos gran para capítulo. lo dejamos para otro webinar. Si Mati nos vuelve a invitar a otro. Exacto. Obvio, Vamos a ver después que nos da de esto. Entonces estamos zumbados. Exacto, zumbados. Por eso, con sentido común, establecer límites. Ok, ¿sabes qué? Hoy sí, mañana no. Hoy prefiero poner el foco en tal lugar. Mañana veo dónde pongo el foco. O sea, en este estado psicoemocional, mejor hoy me desenchufo. Hoy sí estoy lista para enchufarme. No sé, poder pensar cuándo sí, cuándo no. ¿Sí? Priorizar más la calidad versus la cantidad de tiempo. Y me pasa un montón con las familias con las que también acompaño no, pasa que tengo el Zoom del jardín y a veces pienso que son 2, 3, no sé, vos, Vero, con 3 hijos. Zoom multiplicado por los 3, más los de tus niños, de que acompañás, más las familias. No, es enloquecedor. ¿Sí? Y por otro lado, el temita del Zoom y de lo virtual y todo, nos expone, hola, sí, miren mi casa, y está en la ventanita, ¿sí? La intimidad, eso también es como un factor estresante, ¿no? Es de ambos lados, la exposición es de ambos lados. El docente se expone, el terapeuta se expone, abre su vulnerabilidad, como vos decís, su casa, su corazón, y la familia también. O sea, nos abre la dinámica, ¿no? De la casa. Diputado, decilo, y el diputado también se expone. El diputado, qué bueno, imagínate. No hablemos de ese tema, por favor. No hablemos. Pero esta exposición implica vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad es riesgo, pero también es potencia. Está bueno vernos, ¿sí? En pantuflas. Está bueno vernos como somos en nuestro día a día, en medias. Exacto. ¿Sí? Y el imaginario de que uno nace resiliente. No, uno no nace resiliente. A ser resiliente también uno aprende, ¿sí? Y esa resiliencia solamente se construye cuando es con otro. Por eso también es fundamental hacer red y tratar de ponerle humor a todo lo que podamos. Reírnos de nosotros mismos es una gran herramienta para poder sobrellevar y salir en toples de la ola sin ningún conflicto. ¿No? Sin ningún juicio, sin emitir juicios, ¿no? O sea, esto, porque nuestra cabeza todo el tiempo nos está juzgando. No llego, no puedo, no alcanzo, soy insuficiente, soy inadecuado, ¿no? Y entonces poder realmente decir, no, soy humano, no inadecuado, soy humano. Son muchas variables las que se conjugan hoy. Entonces abrazarnos, darnos una palmada, estamos acá, lo estamos haciendo bien. Eso, lo estamos haciendo bien. Algunas propuestas. Perdón.
No, simplemente para decir que esto que ya dijimos en otro momento, o sea, el aprendizaje, si bien el aula es el espacio físico por excelencia del aprendizaje, construido históricamente, como decía Dani, hoy entendemos, ¿no? Y sentimos, o sea, que el aprendizaje está en todas las oportunidades del día a día, ¿sí? Y del minuto a minuto de nuestro transcurrir diario. Entonces, preparar juntos una comida es una instancia de aprendizaje, poder hacer un circuito motor en el comedor, saltando del sillón al puff y después de ahí caminar por el pasillo, es una oportunidad de aprendizaje, poder darnos masajes, dedicarle más tiempo a algunas actividades placenteras como darnos una ducha, o sea, un baño de agua caliente, o sea, espumas, o sea, hay muchas cosas en el día a día de la casa que son estos aprendizajes vitales que realmente tienen un impacto en nuestra calidad de vida y que nos lo llevamos a futuro, ¿no? Y quizás como mensaje de cierre, si tendríamos que decir algo con Dani, tiene que ver con esta frase. No es un año perdido, de ninguna manera. Hay mucho de lo que estamos aprendiendo, es mucho lo que vamos a seguir capitalizando. No estamos perdiendo nada, estamos ganando y sumando. Pero recuerden, hay tiempos de cosecha y hay tiempos de siembra, y ya la vamos a ver. Estoy segura. Yo no quiero dejar de cerrar este espacio, primero agradeciéndote, Dani, porque disfruto mucho de construir juntas ideas y poder compartirlas en espacios así tan generosos como el que nos ofrece Mati, y también le quiero ofrecer a Carla la amorosa disposición a poder hacer accesible lo que estuvimos compartiendo para todos y todas. Yo te lloro, yo te lloro. Yo te lloro, Matías. ¿Qué? No, vos sos la que se ríe del grupo, la que más se ríe del grupo. Y escuchá, Yo me río, pero también lloro. Viendo la charla del otro lado, ¿están de acuerdo? Yo puedo empezar a subir material, tipo, se puede subir, filtrar material en las redes. De Mi muchos foto viajes. en topless cuando salí de la ola, no, porfa, esa sí que no. Esa no, pero pelos al viento en una ruta. Eso sí, eso sí. Bueno, yo súper también. contentos todos, agradeciéndoles y muchos comentarios a favor de cuánta amabilidad, cuánta generosidad. Qué bueno que pusieron en evidencia que toda esta cuestión y el confinamiento pone en visible los modos de funcionamiento y los modos de conexión socioemocional previos, ¿no? Y que nada, que con humor y amor supieron dar como una charla espectacular. Gracias, 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 gracias. Y en serio, gracias de corazón, porque No, gracias a tratando ti, de haber roto Mati. las reglas, como siempre se recoparon. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Carla, de verdad, de todo corazón. Hermoso esto que estás armando, Mati. Sos lo más del Estamos armándolo entre todos, así que genial. Más bien, pero bueno, vos siempre tenés así como ¡ting! La idea. Él no solo dice que hace, sino que hace, que eso lo necesitamos y mucho. Así que totalmente. Gracias. Sí, gracias. Gracias, chicas, les mando gracias un beso. A todos. Gracias. Chau, chau. Feliz domingo para todos. Feliz domingo. Un programa hecho con amor. Chau, chau.